Estamos en Cuídate. Hoy vamos a hablar de algo que está en el ambiente. Sí, son las alergias. ¿Le ha dado alergia a uno de tus pequeños o te ha dado alergia a ti? De seguro que tienes alguna experiencia ya. Estas pueden ser leves, pero pueden complicarse. Y si se complican, entonces ahí hay problemas serios. Hablamos de alergias. ¿Por qué? Porque de hecho ya está el polvo del Sahara. Sí, es tan lejos que está eso, Dios mío, ¿y cómo llega aquí? Bueno, eso no lo va, hay que hablar con un sociólogo y con una persona que pueda hablar de esto, pero hoy nosotros vamos a hablar con una alergóloga, sí, para hablar de las alergias. Y tenemos que tener pendiente que en verano el calor, ¿verdad? Pero estamos hablando del ambiente, pero ¿y las alergias que son por ingesta? Sí, ingesta de alimentos. Hay personas que son alérgicos al pescado, por ejemplo, o a las nueces. Entonces hay diversos tipos de alergia. Al polvo, sí, no del Sahara, sino al polvo normal, sí. ¿Me doy a entender? Hay personas que tienen, bueno, hace años yo vi una persona que desarrolló una alergia a su esposo. ¿Tú puedes creer eso? Eso salió, búscalo, eso está en internet. Pero bueno, hablamos de alergias en este día. Es importante que puedas tener herramientas para poder salvaguardar las vidas de tus hijos y la tuya propia. Recuérdate que cuidarte ciertamente es un acto de amor propio y tienes que hacerlo siempre. Por eso aprender a cuidarte también. En Cuídate, hoy vamos a hablar de esto. Yo tengo mi chocolate como cada día. Aquí está el chocolatito. Y este chocolatito lo hice yo. La doñita me abandonó este día. Las amas de casa o las casadas sabemos cuando no tenemos doñitas, eso es un problema serio en casa, ¿verdad que sí? Pues sí, tengo ese problema en casa yo hoy. Me quedó bueno. Me quedó bueno. Sí, Humberto, ven, entra para que tú pruebes el chocolate. ¿Dónde está Humberto? Humberto no está aquí, pero un día de esto vamos a decirle a uno de ellos, porque ellos se ríen, ustedes no lo ven, pero yo lo percibo cuando queda bueno, de verdad, que Betty lo hizo, quedó bueno, sí. Modestia aparte, a veces me queda bueno y a veces no, pero no todo. Mi cuñada dice algo muy importante, no, tú no puedes ser bonita y flaca, por ejemplo, ¿verdad? Tú no puedes tenerlo todo. Entonces, por ahí es que vamos. Entonces, especialistas alertan, escucha bien, sobre el aumento de las alergias alimentarias en la infancia. Entonces, aquí es papá y mamá que tienen que prestar mucha atención. Las alergias alimentarias se han convertido en una preocupación creciente en las familias, ya que en los profesionales, claro está, de la salud, actualmente se estima que afectan, escucha muy bien, entre un 5 y un 8% de los niños, siendo más frecuente en la población adulta. Escucha esto, entre los alimentos que más comúnmente provocan reacciones alérgicas se encuentran la leche de vaca, así es, y tan rica que es, pero bueno, el huevo, los frutos secos, el pescado y los mariscos. Además, especialistas internacionales han señalado que las alergias alimentarias infantiles continúan aumentando y que aún de mayores preocupaciones en el riesgo de reacciones graves como anafilaxias, que no pueden respirar, se te ahoga el niño, sí, por una pequeña nuez. Entonces esto es muy delicado, ¿no? Una emergencia médica que requiere atención inmediata. Entonces, estamos hablando de alergia y podemos contarlo ahí eso como medio romántico. Ay, ¿con que tú tienes alergia? Ay, es muy sensible, es muy... Ay, no, las alergias son un caso serio y cuando te inhiben de poder respirar, estamos hablando de que hay personas que pueden perder la vida. Entonces, hoy aquí en Cuídate hablamos de signos, mamá, que tú tienes que tener pendiente porque estas alergias se pueden desarrollar desde muy pequeñito. De hecho, deben de aparecer y vamos a preguntarle eso a nuestra especialista invitada del día de hoy. ¿Para qué? Para que tú puedas entender, y claro está, hay un panel de alergias que son miles de alergias, ¿verdad, doctora? Bueno, vamos a ver, todo eso lo vamos a conversar aquí en Cuídate. Yo te invito que te quedes conmigo. ¿Por qué? Porque las alergias no es tan sencillo. Ay, antes romantizábamos eso. Ay, que es muy alérgico, es muy delicado, es muy delicada. No, las alergias hay que tener mucho cuidado porque ponen en riesgo tu vida. Cuidarte
ciertamente es un acto de amor. Yo espero que tú aprendas a hacerlo. Yo me voy a encargar aquí desde Cuídate de recordártelo. Vamos a la pausa y retornamos. Ya estamos en Cuídate. Las alergias respiratorias y alimentarias se hacen comunes, sí, ciertamente, pero a nosotros los adultos muchas veces las confundimos, ¿sí? Porque no tenemos el expertise para identificarlo. Entonces hoy hablamos de eso. Pero ¿con qué la confundimos? Muchas veces con una gripe, ¿sí? Tú tienes gripe, mi hijo, vamos a darle un antigripal. Yo hago una mea culpa, pero hoy voy a aprender, como tú también, ¿verdad que sí? En Cuídate vamos a aprender. Y por eso recibimos a la doctora Michelle de la Cruz, quien es alergóloga, inmunóloga y también pediatra. Bienvenida, doctora, gracias por estar en Cuídate. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, acabo de mencionar que muchas veces nuestros hijos están pasando por un proceso alérgico, pero nosotros por el poco conocimiento, simplemente decimos no es una gripe porque está estornudando, pero ¿cómo podemos diferenciar y qué frecuente es esta pequeña confusión de nuestras familias? Yo diría que un 100%. La mayoría de los pacientes que llegan a consulta llegan con esa misma historia. No, porque cuando yo empiezo la pregunta y me dicen de que, bueno, siempre tiene gripe, porque a veces dicen, no, él le da gripe y yo le doy tal cosa, o lo llevo al pediatra, o yo misma voy a la farmacia y le busco tal cosa. Entonces cuando yo oigo eso, yo digo, eso es una rinitis, pero lo están confundiendo. O sea que yo te diría que casi el 100%. Wow. ¿Cómo hacemos la diferencia? Porque eso yo siempre también se lo menciono a los pacientes. Son síntomas casi prácticamente iguales, pero la gripe te da malestar general, te tumba, no quiere comer, puedes tener un poquito de fiebre, pero la alergia per se no hace eso. Ay, ¿estás entendiendo? Entonces ahí tenemos que diferenciar de una vez. Entonces la gripe te va a dar malestar general y te va a tumbar y te va a dar fiebre. Una alergia, estás aprendiendo, tomar lápiz y papel. La alergia vas a tener todos los síntomas de la gripe menos la fiebre y el malestar que te quiere tirarte en la cama, ¿verdad que sí? Correcto. Entonces, ¿cuáles son los casos que realmente estamos viendo en consulta? ¿De qué tipos de alergia específicamente? Mira, es muy frecuente la rinitis, que son esos síntomas nasales de congestión, estornudos, picazón en la nariz, incluso ese moquillo, porque ahí es que se confunde mucho, porque botan mucho moco. Porque hay muchas secreciones. Exactamente. Pero también a veces esa rinitis está acompañada de una conjuntivitis, o sea, pacientes que tienen picazón en los ojos, lagrimeo, enrojecimiento, incluso se le puede inflamar un poquito los párpados. Wow. Entonces eso es muy frecuente, incluso que vayan juntos. Pero también se agregan la urticaria, esos pacientes que hacen ronchas, que se inflaman, a veces después de picaduras de insectos o de algún alimento, incluso sin razón, porque cuando uno indaga, no hay un motivo real, el paciente no nos sabe decir. Y las dermatitis atópicas están al flor del día. Sí, pero son muy comunes. ¿Será por ejemplo, por el calor que podemos desarrollar? Son exacerbantes. Ya. Eso es un exacerbante, o sea, empeora el cuadro, claro, pero siempre hay una causa de base que es lo que te provoca la alergia per se. Entonces podemos decir de que esas alergias frecuentes hay un porqué y una base. ¿Cómo podemos nosotros identificar y cómo se hace? Porque no lo hacemos en casa. No. Es decir, nosotros no podemos identificar qué tipo de alergia tiene nuestro hijo o nuestra hija si no vamos donde un especialista. Claro. Bueno, te voy a corregir. Muy bien. No lo hacemos en casa porque no tenemos un diagnóstico puntual en casa. Muy bien. Eso ahí entramos nosotros para ayudarlo, muy ¿verdad? Bien. Pero siempre es importante la historia que el papá nos trae. Ya. Porque normalmente los pacientes o los padres nos dicen, mira, yo me he dado cuenta que cuando come huevo, el niño se aprieta. Wow. O cuando hay un animal, un perro, un gato, el niño estornuda. Entonces ahí tú dices, cónchale, ya yo sé por dónde me tengo que ir a investigar a ese paciente. Muy bien. Entonces la historia es sumamente importante.
Pero ya en la consulta, cuando escuchamos esa historia, entonces ahí nosotros como especialistas decimos, bueno, tenemos que hacer pruebas ambientales o tenemos que hacer pruebas de alimentos o de medicamentos, de acuerdo a lo que el paciente nos informa. De acuerdo al historial. Al historial, claro. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué algunos niños desarrollan alergias y otros no? Bueno, la genética es sumamente importante. O sea, el 50% de los pacientes pediátricos que tienen un padre por lo menos alérgico pueden desarrollar alergia. O sea, el ADN no se puede cambiar. Ya. Yo siempre le digo a los pacientes, eso está ahí, eso no lo podemos modificar. Que se desarrolle o no va a depender entonces del entorno. Claro. ¿Qué consumo más? O sea, qué tipo de alimentos consumo para entonces generar esa alergia, o dónde vivo, si hay contaminación ambiental. Por ejemplo, ahora nosotros en nuestro país tenemos mucho aumento de las alergias respiratorias por el polvo de Sahara que tú mencionabas ahorita. Claro. Entonces eso influye en ese ADN que ya yo tengo. O sea, la herencia es importante, pero el ambiente nos va a dar el plus para desarrollar esa alergia. Por eso vemos que en ocasiones nos mudamos y Y- vemos que y el niño mejora. estaba muy bien inmediatamente o lo contrario, contrario. comienza con una alergia. Muchas de las indicaciones de ustedes, los alergólogos, es que cuando tenemos una persistencia de rinitis, de si tiene mascota, pues lastimosamente salir de la mascota en ocasiones, ¿no? No necesariamente. ¿Qué podríamos? Vamos a ver esto. ¿Qué señales indican que el niño puede tener rinitis alérgica o asma? ¿Cómo se confunde la rinitis alérgica y el asma? Bueno, las rinitis son síntomas nasales. Ujú. Todo lo que dice itis es inflamación. Entonces, como estamos hablando de rinitis, es inflamación de la vía nasal. De las ¿ok? vías respiratorias. Pero nasal. Nasal. Ujú. Entonces, esa inflamación nasal, si es solo rinitis, vamos a tener los 4 síntomas cardinales, que son estornudos, Muy bien. picazón en la nariz, congestión nasal y la rinorrea, ese moquillo que es clarito, como una agüita ¿Qué agua? transparente. Ujú. Eso es una rinitis típica. Pero obviamente eso se va a asociar a que estoy expuesta al polvo, a los animales, y entonces aparecen esos síntomas. Muy bien. Ya cuando tenemos asma, entonces esa misma vía inflamatoria respiratoria va, entonces como por decirlo así, va a bajar, y entonces va a inflamar pulmones y ya va a haber una dificultad respiratoria, una tos que se caracteriza por ser seca, normalmente persistente, nocturna. Esos padres que llegan, no puedo dormir porque el niño empieza a toser desde que se duerme. Entonces, eso ya es otro, ya sabemos que está en la parte más baja de la vía respiratoria. Entonces, ¿cómo tenemos que tener cuidado, verdad? Porque una rinitis alérgica puede convertirse en un asma. Sí. ¿Qué tiempo dura para esto? Eso no es puntual, pero normalmente el paciente rinítico tiene un % de aproximadamente un 80% de los pacientes riníticos pueden desarrollar asma. ¿Y viceversa? También. Es decir, los que son asmáticos pueden... También desarrollar rinitis después. Entonces, ¿cuáles Porque son? es una sola vía Claro, y hay un claro. proceso inflamatorio en esa vía. Entonces, ¿cómo tú vas a ayudar a que tal vez no progrese? Ujú. Si tú tienes síntomas persistentes durante, o sea, por ejemplo, como tú dices, esos niños que van por gripe constantemente, o sea, prendan un bombillito, Claro, hay una que alerta. investigar. Claro. Porque el paciente que no tiene control a tiempo puede entonces avanzar a otra cosa. Entonces, y ya ese avance es más difícil controlarlo. aquí hay mucho cuidado, lo que tenemos que Ujú. prestar atención. Es decir, como ese historial clínico, ¿verdad? Que lo ves en casa, como bien decía la doctora, que es donde te va a dar las herramientas para poder investigar qué está pasando. Pero si tú no estás pendiente, y vamos a hablar de las alergias alimentarias, usted mencionó huevo, ¿ah? Si no estás pendiente a la ingesta, ¿m? Claro. Entonces, inmediatamente, ¿cómo que se aprieten? Yo no había entendido eso. Gracias a Dios a mis hijos nunca le pasó nada de eso. Ujú. Pero sí tuvieron alergias, por Claro. ejemplo, a la caspa, cuando bebecito, que por ejemplo eso fue a Yoel Enrique, nunca se le quitaba la caspa, se le lavaba su cabecita, cabecita, así como quiera le salía y era insistente, y claro, hubo que llevarlo a su pediatra, le medicaron. Estoy hablando de un muchacho que tiene 21 años ya, pero como mamá, ¿verdad? Son historias que Claro. nunca se olvidan. Claro. Entonces, ¿cómo mamá en casa puede entender? Mira, el niño le lavo la cabeza y continúa y le sale la caspa. Entonces tengo que tener algo, una alerta. Eso es una alerta para mí como mamá. Claro. Debo de investigar qué está pasando. Eso hice yo, pero con la ingesta.
a veces le damos la papilla y aquí viene la pregunta, ¿a qué edad se desarrollan las alergias? ¿Pueden ser bebecitos Sí. o ya de grande? Puede ser a cualquier edad, eso no tiene Un punto de inicio. Exactamente. Pero obviamente hay o sea, en alergia se habla de una marcha atópica, Ya. que es lo más frecuente cuando aparece la alergia a bebecitos, usualmente empieza en piel. Ya. Y se asocia mucho con alergias alimentarias. Pero cuando tú le empiezas a dar, por ejemplo, la leche, que es la alergia en los infantes más común, porque es el primer alimento que le estamos dando. Claro. Entonces, cuando inician ese destete, que tú empiezas a introducir alimentos, entonces ahí empiezan a aparecer esos síntomas. Y lamentablemente, o sea, lo que tenemos, como tú dices, estar alerta. Pero aparece esa marcha que va, por ejemplo, como te digo, de la piel, luego aparece la alergia alimentaria, tal vez se controla la alergia alimentaria en los primeros años y sigue la piel y luego entonces empieza el asma o la rinitis y ya la piel puede mejorar. Entonces, no es que siempre es un patrón para todos los pacientes, Claro. pero se habla de esa marcha atópica que puede ir a través de la vida fluctuando en diferentes síntomas, porque la alergia es alergia. Ya. Depende de dónde tú la manifiestes. Wow. Entonces, ¿cuántos tipos de alergia existen? No es una sola. Una sola. Hay síntomas de acuerdo a donde yo tengo, o sea, la manifestación clínica, sí puede ser en piel, puede ser respiratoria, puede ser ocular, puede ser gastrointestinal, pero tengo síntomas y todo es lo mismo, es alergia. Entonces, no hay una diferencia de que, porque tengo piel es diferente a tal cosa. Aquí es manifestaciones clínicas, síntomas que presento. Y ahí es que uno le da un diagnóstico, pero sigue siendo alergia. Entonces, una sola alergia. Sí, bueno, aprendimos una hoy, ¿verdad? Es una sola alergia dependiendo de la sintomatología, pues entonces ya tiene el diagnóstico. Claro. Es lo que me quedo, ¿no? Sí. Vamos a una pequeña pausa. Yo me quedo con la doctora Michelle de la Cruz, alergóloga, inmunóloga, ¿verdad? Y pediatra. Estamos hablando de todo eso, porque hablamos de inmunidad también. ¿Podemos tener nosotros inmunidad o desarrollar inmunidad a algún tipo de alergia? ¿Cómo se hace eso? ¿Se podría? ¿Se podría evitar, por ejemplo, si tu niño ama las mascotas? Pero desde que hay una mascota comienza a estornudar, pero él quiere una mascota. O viene un ras, inmediatamente él carga la mascota. Bueno, todo eso vamos a hablar justamente después de la pausa. Por eso te invito a que te quedes aquí. Ven, cuídate. Seguimos conversando con nuestra invitada del día de hoy, ¿verdad que sí? La doctora Michelle de la Cruz. Hace un ratito mencionaba de esas alergias que nuestros niños lastimosamente desarrollan cuando tienen contacto con mascotas, que ellos las aman, pero a veces tenemos hasta que sacarla de casa. ¿Es cierto esto? No ¿Qué pasa? necesariamente. ¿Qué pasa O sea, aquí? y eso es una decisión personal, De la familia, claro. Pero hay inmunoterapia, que es lo que le llaman las vacunas de alergia, que lo que hacen es ayudar al paciente a tolerar el alergeno que le provoca la alergia. Entonces, ¿te recuerdas ahorita que hablábamos sobre cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, Claro. en la consulta tenemos pruebas especializadas para definir o detectar ese alergeno al cual tú eres alérgica. Esa sustancia, ¿verdad? Claro. Que tú estás reaccionando, que estás haciendo alergia a X cosas. Vamos a hablar de los animales. Soy alérgica al perro, lo descubrimos en la consulta. Muy bien. Entonces, una vez ya nosotros definimos a qué tú eres alérgica, podemos decidir, ok, es un paciente que constantemente está haciendo síntomas asmáticos, se aprieta, por más que tú le des antialérgico, que tú lo bombees, que tú hagas el tratamiento de control recomendado, entonces ahí uno le dice, bueno, lo que te recomendamos ahora es la inmunoterapia. ¿Cuál es la ayuda de la inmunoterapia? Como te menciono, es tolerar.
La alergia te provoca una reacción de ataque a esa sustancia. Entonces, con la inmunoterapia estamos educando al sistema inmunológico a que deje de hacer eso. Entonces, eventualmente es un tratamiento largo, porque obviamente tenemos que educar, cambiar nuestro sistema inmunológico, por decirlo así, a que deje de producir unas sustancias que son las que atacan a otras que van a tolerar, que van a abrazar el alergeno para que no haga reacción. Entonces, si tú decides iniciar la inmunoterapia, pues no tiene que salir del perrito. Claro, te lo quedas en casa, pero Claro. usted dijo una palabra que es un proceso largo. Sí, se recomienda aproximadamente 3 años de tratamiento. Estamos hablando de medicación. Es una inyección. Viene oral y viene también inyectada. O sea, ya el paciente ¿Y decide. aplicación qué tiempo? ¿Cada qué tiempo? Depende el esquema que se elija, pero normalmente se inician dosis más frecuentes los primeros meses y luego se pasa a mensual, hasta completar ya el tratamiento. Perfecto. Entonces, el caso más típico, y usted lo mencionó, un bebé, un niño toma leche, ¿verdad? Inmediatamente, después del consumo de leche, nace un poquito de ronchas, ¿ya? Se ve su piel un poquito enrojecido y tiene, ¿cómo ustedes les dicen? Estas son... Son abones. Ok. Son como ronchitas parecidas a las picaduras de insectos. Exacto. Entonces, ¿el niño está haciendo una reacción alérgica a la leche? Puede ser. Tú dijiste algo importante. Inmediatamente. Ya. Eso es algo típico y siempre se lo recuerdo a los pacientes en la consulta. Alergia tiene 2 cosas que describen o nos alertan a nosotros de, sí, tengo que pensar que es algo alérgico. Muy bien. La recurrencia frente a los síntomas cuando consumo o toco o estoy en ese ambiente. Por ejemplo, cada vez que entro a la casa tuya que hay perro, yo me aprieto. Pero no a la tuya, cualquiera. Ya. O sea, donde hay un perro, yo voy a tener síntomas. Recurrencia. Y siempre, no puede ser que hoy yo tenga reacción en tu casa y mañana vaya a la casa de mi mamá que hay perro y no me pasa. Ya. O sea, si soy alérgico al perro o a la leche, voy a tener síntomas inmediatos y recurrentes con ese alergeno. Me encanta esa definición. Inmediatos y recurrentes. Sí. ¿Lo está llenas ahí? Otro caso, doctora. Una niña, vamos a decir que tiene una piel seca o reseca, vive y se rasca detrás de la rodilla y en los codos. Esto podríamos decir que tiene ¿qué? Es muy probable que sea una dermatitis atópica. La dermatitis atópica, de acuerdo a la edad, va presentando síntomas en diferentes lugares del cuerpo. Por ejemplo, tú mencionaste ahorita que cuando tu bebé era más pequeña, le salía en el cuero cabelludo. Así es. Eso es muy frecuente en lactantes menores, o sea, menor de 2 años, es muy frecuente que aparezca en la carita, en el cuero cabelludo. Así es. Entonces, a medida que va creciendo, esas lesiones van pasando al cuerpo. Entonces, ahí tú ves que aparecen los niños, como tú describes ahora, con lesiones aquí en los pliegues. Sí. Detrás de la rodilla, a nivel de los coditos, puede haber axila, puede ser en la parte inguinal. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos observando en ese paciente, podemos ir orientándonos. Pero sigue siendo una dermatitis atópica. Entonces, debes, tú sabes, hay tratamientos de control, humectantes, antialérgicos, definir o investigar a qué estoy haciendo la alergia para poder entonces frenar o controlar con la inmunoterapia, si es un alimento, quitar el alimento, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí la diferencia de la alergia alimentaria y una intolerancia. Excelente. Siempre me gusta este tema, porque los pacientes dicen, no, porque el niño desde chiquito le quitamos la lactosa porque era alérgico a la lactosa. Eso le pasó a Joel David, tengo que decirle. Joel David es el mayor mío que ya tiene 23 años. Intolerante a la lactosa. No es alergia. Okay. Aunque tengan síntomas similares, la intolerancia se debe a un defecto o una ausencia, vamos a llamar correctamente, una ausencia de una enzima que ayuda a digerir esos azúcares de esos alimentos. Por eso hablamos de intolerancia a la lactosa. La lactasa es un azúcar. Ya. No tiene nada que ver con alergia. ¿Tenemos síntomas similares y se hace difícil diferenciarlo? Claro. Pero cuando hacemos ya una prueba de alergia ya definimos si sí es alérgico o no, pero no es lo mismo. Alergia puede tener diarrea, puede tener distensión abdominal, igual que la intolerancia, cólicos, etc. Entonces, en descubrir lo que es una intolerancia y una alergia, tenemos que hacer ese panel. Claro.
las pruebas alérgicas. ¿Cuántas? Que no es la IgE. No, porque estamos desmontando mucho, en la No. conversación con la doctora, hemos desmontado muchos mitos, si ustedes no se han dado cuenta, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cuál es la prueba que se hace realmente para saber si soy intolerante o soy alérgico? Hay unas pruebas cutáneas, yo no, me imagino que tú la conoces, que la gente sabe que los pinchitos, Claro. que nosotros le colocamos gotitas de diferentes Y también alérgenos, el adhesivo que lo toman, que es como un como un tape, parche. como un parche, Pero el parche exacto. es para otro tipo de... O sea, lo que pasa es que los pacientes entienden que hay una sola prueba de alergia. No. Ya. De acuerdo a la historia, como mencioné ahorita, vamos a decidir qué pruebas vamos a hacerle al paciente. Muy bien. La más común es la de los pinchitos. Muy bien. Se le ponen gotitas de diferentes alérgenos y se pinchan. Entonces, se va a hacer una roncha donde yo sea alérgico. Y eso en 15 a 20 minutos ya tenemos un diagnóstico, algo rápido. Y es a ti mismo, o sea, al paciente. Se hace en consulta, En usted misma. consulta, correcto. Pero también tenemos las pruebas en sangre. Si un paciente, por ejemplo, tiene la piel, como tú mencionaste, con muchas lesiones, está rascándose mucho, yo no le puedo quitar el antialérgico porque para las pruebas cutáneas en piel hay que quitarle todos los medicamentos al paciente. Claro, las cremas y la Entonces, si yo no puedo quitárselo, entonces elegimos las pruebas en sangre. Un paciente que tenga tal vez lesiones, por ejemplo, un tatuaje que no me deje ver la piel. las lesiones, Claro. o sea, la reacción. Entonces ya ahí uno decide qué tipo de prueba va a elegir o le va a hacer al paciente. Que esto también va a determinar el historial, si lo que ha Claro, pasado claro, antes. claro. Entonces, La primera evaluación es la que nos orienta en todo. entonces, ¿qué es la dermatitis atópica? Usted ha mencionado eso ya en Sí. varias ocasiones. ¿Y cómo reconocerla? En cuanto, estoy poniéndome alguna crema, cual fuere. Inmediatamente me coloco la crema, comienzan a salir lesiones, enrojecimiento. Entonces, ¿estoy provocándome yo por la aplicación de esta crema una dermatitis atópica? Eso sería una dermatitis de contacto. Ok. ¿Cuál Ok. es la diferencia de la dermatitis atópica o dermatitis de contacto? No hay una diferencia puntual porque los síntomas son más o menos lo mismo. Muy La bien. única diferencia es que tú vas a decirme en la historia, es cuando yo uso maquillaje, Ya. es cuando me lavo la cabeza, es cuando me pongo Cuando un uso tal tinte. producto. O sea, ahí uno se orienta y dice, ok, es algo de contacto. Si tú no lo usas, no va a pasar. Es muy frecuente cuando que lleguen pacientes con dermatitis en las manos, es la más común, por el uso de fregada, detergentes y eso. Y muy común también con los maquillajes o productos de belleza. Entonces, ahí entra la prueba del parche, que es la que tú mencionaste, que es como un tape. Ok, entonces aquí viene una cosa. ¿Por qué algunos niños tienen brotes constantes, verdad? En eczemas o picazón. Niños pequeños, mencionamos las rodillas, ¿verdad? Pero aquí no solamente es picor aquí, sino como está en pantalla. Simplemente sale un brote. Y no ha pasado nada, tal vez no ha comido, come lo que come normalmente, pero ese día el niño hizo un brote. Hace mucho calor en casa, pensamos tal vez que es alergia por el calor, le quitamos la ropita y como quiera continúan esas lesiones. ¿Qué está pasando? No, en ese caso hay exacerbantes y hay desencadenantes, son cosas diferentes. ¿Cuál es un exacerbante? El calor, por ejemplo. Exacto. O sea, esos niños no. Aquí, por ejemplo, que sudamos mucho, el sudor es muy importante en esos pacientes con dermatitis atópica porque siempre el sudor los exacerba. Claro. A veces el ejercicio puede exacerbarlos. Hay pacientes, por ejemplo, que aumentan los síntomas de urticaria o de dermatitis cuando le llega el periodo. Wow. O sea, hormonal. Entonces Claro. hay muchas cositas que en la historia uno lo va determinando. No el porqué de la reacción. Esos son exacerbantes. Ya tú sabes que en ese momento te va a brotar. El estrés. Y el S4. Yo tengo una cantidad de pacientes adolescentes con dermatitis atópica que cada vez que tienen un examen tan grave y que va la mamá, Michelle, mira, te la traje porque está, y yo vamos a tratarla. Entonces el acné en los muchachos de esa edad, No, el acné es otra cosa. otra cosa. Sí, sí, sí. No hay relación. No. Con dermatitis, con alergias per se, no. Tú puedes tener ambas cosas. Claro. Porque hay personas que piensan, yo soy alérgico y no me va a dar tal cosa. No, tú puedes tener de todo. Pero
pero se diferencia. Claro. Tú sabes. Pero ya la dermatitis, como te digo, el estrés yo diría que el principal exacerbante en todos los pacientes que tienen alguna lesión en la piel. Recomendaciones finales, doctora. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de gestionar, que esto es muy difícil hoy en día, ¿verdad? Porque vivimos en un patín, pero de gestionar el estrés y el escuatro. ¿Qué hacemos para tener ese cuidado previsor, ¿verdad? En nuestros pequeños y también, porque hablamos de los niños, pero también nosotros los adultos nos pasa. Claro que sí. Bueno, yo les diría a los pacientes que por ejemplo, en temporadas como las que estamos viviendo en nuestro país, que está el polvo de Sahara, cerrar ventanas, si tienen síntomas respiratorios que son asmáticos, riníticos, ir a su médico de cabecera para que le ponga un tratamiento de control y evitar que las exacerbaciones aparezcan, porque entonces ahí tú vas a evitar una crisis y tener que salir huyendo para la emergencia. Hidratarnos bien, tanto tomado como humectado a nivel de piel, porque la piel, a veces creemos que tomar mucha agua ya no estamos hidratando la piel. La piel se hidrata o se humecta con crema. Entonces No, yo quiero que usted repita eso, porque eso aquí hay que decirlo cierto. Es decir, la piel, escucha mujer, escucha caballero, los hombres no se ponen crema, el hombre no usa crema, eso es mentira. Dígalo usted, doctora. Sí, lo odian. Los pacientes varones que van a mi consulta, eso yo le digo, yo sé que no te gusta, pero te lo tienes que poner, porque si no, no va a mejorar, esa piel no mejora. Entonces todos tenemos que utilizar cremas adecuadas para hidratar nuestra piel. Claro que sí. ¿Qué otra cosa? Una buena alimentación, obviamente, comer alimentos frescos en esta temporada. En la casa tratar de, por ejemplo, en las habitaciones, evitar mucho potecito, porque entonces acumula polvo, entonces los peluches, yo siempre le digo a los padres, déjale uno que tú lo puedas lavar toda la semana, porque todo lo que acumula polvo, aunque estamos hablando de comida y de todo eso, los ácaros es lo principal en nuestros países de Latinoamérica y Caribe, por la humedad. El ácaro es el alérgeno más común, entonces tenemos que disminuir la producción o el contacto con ese ácaro, sobre todo en las habitaciones. Entonces, tener cosas lavables en la habitación, evitar las alfombras, etcétera, etcétera. Ahí estás entendiendo. Entonces la limpieza es vital, es vital. ¿Dónde le contactamos, doctora Michelle de la Cruz? Pueden comunicarse con mi asistente al 849-862-8772. 8772. 849, lo anotaste, 849-862-8772. A la doctora Michelle de la Cruz, alergóloga, inmunóloga, pediatra. Gracias por estar con nosotras aquí en Cuídate. Nosotros vamos a una pequeña pausa, retornamos porque todavía tenemos más programas para ti. Gracias. Wow, es impresionante, pero
Seguimos en Cuídate. Entonces aquí en Cuídate, la tecnología que te cuida, específicamente te voy a recomendar a 2 cuentas, sí, de Instagram, para que puedas seguirle inmediatamente. Si en tu casa tienes a un niño o tú tienes alergia, entonces haz recomendaciones para que puedas seguir en Instagram, para que entiendas que tú no estás solo, ¿sí? O no estás sola en este proceso, porque hay muchas personas que al igual que tú tienen esta condición de alergia. Aprendimos que es solo una alergia, es una alergia. El tipo va a determinar, ¿verdad? Si es, a qué eres alérgico. ¿Me doy a entender? Entonces vamos a ver, aquí la doctora Isa Arroyo es pediatra, inmunóloga. Ella es inmunóloga clínica y alergóloga. Aquí está la cuenta de la doctora Arroyo. Aquí ella comparte contenido sencillo sobre alergias infantiles, sobre la inmunología, dermatitis, alergias alimentarias, mitos frecuentes también. Esto es la doctora Isa Arroyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a aprender aquí? Bueno, ella hace explicaciones fáciles para nosotros, los padres, así es. A la alergia en bebés y en los niños, ¿no? También tiene información basada en evidencia. Entonces, te recomiendo seguir esta cuenta, ¿para qué? Para que tengas más información, ¿verdad? Me gusta esto, nariz tapada a cada rato. Puede ser rinitis alérgica, lo que nadie te explica de tu nariz tapada. Bueno, ya eso lo hablamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí está, también está lonchera de Franco. Lonchera de Franco, ahí está, es otro perfil, ¿verdad? En Instagram, que está enfocado en ideas de loncheras infantiles, sí, específicamente para la merienda de nuestros hijos cuando ya tienen un diagnóstico de alergia. Entonces, ¿qué aporta a las familias? Ideas para meriendas escolares, presentaciones divertidas que motivan a los niños a comer, así es, opciones para incluir frutas, vegetales y proteínas en la lonchera. Inspiración para padres con poco tiempo, así poquito tiempo, en las mañanas de nuestros hijos, porque ahora ellos están de vacaciones, pero estamos haciendo lonchera, yo estoy haciendo lonchera para campamento. Sí, ustedes me dirán, pero Laura Victoria tiene 14 años, sí, pero en el campamento de pádel ella tiene que llevar su snack para poder pasarse todo el día. A ti decirte que nos encontramos mañana. Soy Betty Hernández de Mauricio, esto es Cuídate. Cuidarte es un acto de amor propio. Aprender a cuidarte también. Nos encontramos en una próxima entrega por EduMás Televisión.